En un rincón olvidado de México, donde el sol castiga la tierra y la esperanza parece un lujo, una hija le hizo lo impensable a su propia madre. No fue un arrebato momentáneo, ni una palabra hiriente lanzada al viento del desierto. Fue un acto de crueldad tan calculado y profundo que estaba destinado a dejar una marca imborrable, una cicatriz en el cuerpo y en el alma. Con el corazón envenenado por años de amargura, arrastró a su anciana madre, Eulalia, hasta la vieja estufa de leña y, en un instante que congeló el tiempo, presionó sus frágiles manos contra el comal ardiente. Esta no es simplemente una historia sobre el dolor y el abuso. Es el increíble testimonio de cómo las heridas más atroces, las marcas del odio más puro, se convirtieron en el mapa de un milagro que desafiaría toda explicación lógica y que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Lo que están a punto de presenciar es una de esas historias que se cuentan en susurros, de generación en generación, porque parece más una leyenda que una realidad. Les prometemos una revuelta del destino tan increíble, tan milagrosa, que los hará cuestionar todo lo que saben sobre el perdón y la intervención divina. ¿Cómo es posible que unas manos deliberadamente quemadas y destinadas a ser inútiles, se transformaran en un faro de esperanza y sanación para todo un pueblo? Este relato los llevará por un viaje emocional desde la más oscura desesperación humana hasta la más luminosa manifestación de la fe. Prepárense para descubrir cómo el llanto silencioso de una madre devota invocó una respuesta del cielo tan poderosa y espectacular, que incluso los más escépticos se vieron obligados a caer de rodillas ante la evidencia de lo imposible. Ahora, quiero hacerte una pregunta directa a ti, que nos estás viendo desde el otro lado de la pantalla. ¿Alguna vez te has sentido tan solo y desamparado que has llegado a dudar de que Dios te escuche? ¿Has presenciado una injusticia tan grande que te ha hecho pensar que la maldad ha ganado la batalla en este mundo? Si es así, esta historia es para ti. Es un mensaje directo para cada corazón que ha suplicado en silencio por una señal, por una pequeña prueba de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Acompáñanos en este viaje, siente el calor del desierto de Sonora, escucha las oraciones de Eulalia y prepárate para el momento exacto en que un guardián inesperado, un ser noble y silencioso, irrumpió en escena para cambiarlo todo para siempre. Esta historia es la prueba viviente de que la fe mueve montañas y que los milagros ocurren en los lugares más insospechados, justo cuando la esperanza parece completamente perdida. Si en el fondo de tu alma crees que el poder de Dios es infinito y que su amor puede transformar cualquier tragedia en un testimonio de vida, entonces quédate hasta el final. Lo que verás fortalecerá a tu espíritu. Y como un primer acto de fe, te pedimos que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video. No como un simple clic, sino como una plegaria, una forma de afirmar que tú también crees en la redención y en los ángeles que Dios envía a la tierra para protegernos. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir compartiendo estas historias que alimentan el alma y nos recuerdan el poder de la fe. Nuestro relato nos lleva al corazón de Sonora, a un pueblito llamado San Felipe de las Almas Perdidas, un nombre que sus habitantes sentían más como una descripción que como una simple etiqueta en un mapa. Aquí, el polvo lo cubría todo, las calles sin pavimentar, los techos de lámina de las casas y los sueños de su gente. El sol de la mañana no era una caricia, sino un recordatorio constante de la dura batalla por la supervivencia. En este lugar, el tiempo no corría, se arrastraba perezosamente y cada día era una copia casi exacta del anterior, una monotonía solo rota por los chismes que volaban de ventana en ventana. La vida era simple, dura y para muchos,
desprovista de la esperanza de que algo pudiera cambiar. Era una comunidad tejida con lazos de familiaridad y resignación, donde todos se conocían, pero pocos se atrevían a intervenir en las penas ajenas. En la calle más olvidada de este pueblo se erigía una casita que parecía estar encorvada por el peso de la tristeza. Sus paredes de adobe, alguna vez pintadas de un alegre color azul, ahora mostraban grandes manchones descarapelados, como si la propia estructura estuviera llorando la pérdida de su vitalidad. Un pequeño jardín al frente, que en otros tiempos debió estar lleno de geranios y bugambilias, era ahora un cementerio de tallos secos y tierra agrietada. No había risas que emanaran de esa casa, solo un silencio denso y pesado, ocasionalmente perforado por el filo de una voz amarga. Esta no era una casa, era una jaula, y dentro de ella vivía prisionera una anciana cuya única ofensa había sido amar demasiado y esperar con paciencia el regreso de la hija que una vez conoció. Esa prisionera era Eulalia, una mujer de 78 años a la que la vida le había tallado un mapa de arrugas en el rostro. Era menuda, casi como un pajarillo, y sus movimientos eran lentos, traicionados por la artritis que le atenazaba las articulaciones cada mañana. Pero si uno se atrevía a mirar más allá de su fragilidad física, encontraba en sus ojos un universo entero. Eran dos pozos de agua serena, de un café profundo, que albergaban una luz que ninguna desgracia había logrado extinguir. La luz de una fe inquebrantable. A pesar del dolor, de la humillación diaria y del hambre que a menudo sentía, Eulalia se aferraba a su fe como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta, convencida de que su Dios no la había abandonado, solo la estaba poniendo a prueba. Su día comenzaba mucho antes de que el primer gallo cantara. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de su pequeño cuarto, y ella, con un suspiro, se incorporaba lentamente en su catre. Cada movimiento era un recordatorio de su vejez, pero su espíritu se elevaba con la primera oración del día. «Gracias, Dios mío, por un nuevo amanecer», susurraba con los labios resecos. No pedía riquezas ni comodidades, ni siquiera pedía escapar de su calvario. Su primera plegaria era siempre de gratitud, una costumbre que desconcertaría a cualquiera que conociera su realidad. Después, se lavaba la cara con el agua fría de una palangana y se preparaba para enfrentar un nuevo día bajo el yugo de su propia hija, Daniela, la fuente de todo su sufrimiento. El despertar de Daniela era como la llegada de una tormenta de arena. No había un buenos días ni un gesto de cariño. El sonido de sus pasos pesados y enérgicos al salir de su habitación era la señal de que la paz, si es que alguna vez la hubo, había terminado. Daniela, a sus 45 años, era la imagen misma de la amargura. Su rostro estaba permanentemente contraído en un gesto de disgusto. Sus ojos, antes vivos y risueños, eran ahora dos astillas de hielo. La tensión emanaba de ella, como el calor emana del asfalto en verano. La casa entera parecía contener la respiración cuando ella estaba cerca, temerosa de provocar el siguiente estallido de furia, una furia que casi siempre encontraba su blanco en la figura frágil y silenciosa de su madre. La crueldad de Daniela no siempre era física, al principio. Era un veneno que administraba en dosis diarias de humillación verbal. Esa mañana, mientras Eulalia intentaba prepararle un café con sus manos temblorosas, una gota salpicó el suelo de la cocina. «Vieja inútil, ¿ni para eso sirves ya?», espetó Daniela su voz como un látigo. «Mira nomás el cochinero que haces. Deberías estar agradecida de que te doy un techo y no andas pidiendo limosna en la calle». Eulalia no respondió. Simplemente apretó los labios, agachó la cabeza y limpió la pequeña mancha con un trapo. Mientras las palabras de su hija se clavaban en su corazón,
como pedazos de vidrio. Cada insulto era una piedra más en la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Para entender la oscuridad que habitaba en el alma de Daniela, era necesario viajar al pasado, a una herida que nunca cicatrizó. Hacía más de 10 años, su esposo, el hombre por el que había abandonado sus propios sueños, la dejó por una mujer más joven. Se fue sin decir adiós, dejándola con una montaña de deudas y un sentimiento de fracaso tan profundo que la ahogaba. Desde entonces, el mundo se le convirtió en un lugar hostil y su corazón en una piedra. Y en su retorcida lógica, la culpa de todo la tenía su madre. La culpaba por haberle enseñado a ser demasiado buena, demasiado confiada. Veía en la piedad y la fe de Eulalia una debilidad que ella despreciaba, porque era el reflejo de la mujer vulnerable que un día fue y que le habían destrozado. El abuso se manifestaba de las formas más sutiles y crueles. A la hora de la comida, el aroma de un guiso caliente llenaba la pequeña casa. Pero ese manjar no era para Eulalia. Daniela se servía un plato abundante, lleno de carne y verduras, y se sentaba a comer frente a ella, disfrutando cada bocado con una lentitud deliberada. A su madre, en cambio, le dejaba sobre la mesa un trozo de pan duro y un vaso de agua. «Es suficiente para ti. A tu edad no necesitas más», le decía con una frialdad que helaba los huesos. Y Eulalia, con el estómago vacío y el alma encogida, aceptaba su miserable ración en silencio, rezando para que al menos las migajas le dieran la fuerza para seguir respirando un día más. La reacción de Eulalia ante tanta crueldad era un misterio para quienes la observaban desde lejos. Jamás había una queja, jamás un grito de protesta. Su defensa era el silencio, su refugio era la oración. Mientras masticaba lentamente el pan duro, sus ojos se perdían en la imagen gastada de San Judas Tadeo que presidía el pequeño altar en su cuarto. Sus manos, aún sin las cicatrices que pronto la marcarían, se juntaban en un rezo silencioso, una conversación íntima con su santo patrono. No pedía venganza ni castigo para su hija. Su súplica era siempre la misma. «Padre, ablanda su corazón, quítale ese dolor que la envenena, ayúdala a encontrar la paz, aunque yo tenga que pagar el precio». Su amor de madre era tan inmenso que incluso en medio de su propio infierno solo deseaba la salvación de su verdugo. Ese pequeño altar era su santuario, su pedazo de cielo en medio del infierno. Ocupaba una esquina de su humilde cuarto, sobre una caja de madera cubierta con un paño blanco bordado por ella misma en tiempos más felices. La imagen de San Judas Tadeo estaba descolorida por el paso de los años y el humo de las veladoras que Eulalia encendía cuando conseguía algunas monedas. A su lado, una pequeña flor silvestre que a veces lograba cortar a escondidas se marchitaba lentamente en un vaso de vidrio. Era en ese rincón sagrado donde Eulalia depositaba todas sus lágrimas, sus miedos y sus esperanzas. Hablaba con su santo como si fuera un viejo amigo, contándole las penas del día y renovando su promesa de no perder la fe, pasara lo que pasara. La única bocanada de aire fresco que Eulalia tenía permitida era durante la media hora que Daniela le ordenaba barrer el porche de tierra. Era una tarea inútil, pues el viento del desierto volvía a cubrirlo todo de polvo a los pocos minutos. Pero para Eulalia era una liberación, y fue en uno de esos momentos, mientras el sol del atardecer teñía el cielo de naranja y violeta, cuando lo vio por primera vez. Al otro lado de la destartalada cerca de alambre que separaba su propiedad de un terreno baldío, se encontraba una figura imponente y noble. Era un caballo criollo, de un color castaño tan oscuro que parecía hecho de sombras y chocolate. Se quedó quieto, observándola, y en esa quietud, Eulalia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era un caballo cualquiera.
Había algo en su porte, en la forma en que mantenía la cabeza erguida y en la profundidad de sus ojos, que lo distinguía de cualquier otro animal. Parecía tener una sabiduría ancestral, una calma que contrastaba brutalmente con el caos que reinaba dentro de la casa. Su pelaje brillaba bajo el sol, a pesar de estar cubierto del polvo del terreno. No parecía salvaje, sino más bien un rey en el exilio, un guardián silencioso que había elegido ese lugar para montar guardia. Eulalia dejó la escoba a un lado y se acercó lentamente a la cerca, con el corazón latiéndole con una extraña mezcla de asombro y consuelo. Era como si una presencia divina se hubiera manifestado frente a ella. Y entonces ocurrió la conexión. A través del aire polvoriento, sus miradas se encontraron. Los grandes ojos oscuros del caballo no mostraron miedo ni agresividad, solo una curiosidad tranquila y profunda. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar. Los ladridos lejanos de los perros se silenciaron y el ruido de la vida del pueblo se desvaneció. Solo existían ellos dos, la anciana maltratada y el majestuoso animal. En esa mirada silenciosa, Eulalia no sintió lástima, sino una especie de reconocimiento, como si ese ser entendiera su dolor sin necesidad de palabras. Fue un bálsamo para su alma solitaria, una señal de que, quizás, no estaba tan sola como creía. A partir de ese día, el encuentro se convirtió en un ritual sagrado. Cada tarde, mientras Eulalia barría, el caballo, a quien ella bautizó en secreto como Relámpago, aparecía en el mismo lugar. Se quedaba allí, inmóvil, observándola trabajar. Y Eulalia, con el pretexto de estar barriendo, comenzó a hablarle. Le contaba en susurros las humillaciones del día, el hambre que sentía, el dolor en su corazón por ver a su hija tan perdida. «Tú sí me escuchas, ¿verdad, mi ángel guardián?», le decía mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Tú eres el único que sabe lo que sufro», y el caballo simplemente la miraba, parpadeando lentamente, como si cada palabra suya fuera absorbida y comprendida en su totalidad. La tragedia de Eulalia no era un secreto en San Felipe. Los vecinos, como doña Elodia, la de la tienda de abarrotes, o el joven cartero, escuchaban los gritos de Daniela y veían la tristeza perpetua en los ojos de la anciana. Sentían una profunda lástima por ella, pero también un miedo paralizante hacia su hija. Daniela era conocida por su carácter explosivo y su lengua afilada, y nadie quería convertirse en el próximo blanco de su ira. Incluso el padre Miguel, el párroco del pueblo, había intentado hablar con ella en varias ocasiones, pero siempre era recibido con una puerta en las narices o una sarta de insultos. La comunidad, por tanto, optaba por mirar hacia otro lado, dejando a Eulalia completamente aislada en su sufrimiento. De esta forma, en un mundo donde los humanos le habían dado la espalda por miedo, un animal se convirtió en su único confidente y consuelo. Relámpago no juzgaba, no aconsejaba, simplemente estaba ahí. Su presencia constante y silenciosa era un ancla para la fe de Eulalia. Empezó a verlo no como un simple caballo, sino como un mensajero directo de Dios, una prueba tangible de que sus oraciones estaban siendo escuchadas en el cielo. La fuerza que le faltaba para enfrentar cada día la encontraba en esos breves momentos junto a la cerca, recargando su espíritu con la calma que emanaba de su guardián. Él era la promesa silenciosa de que la justicia divina, aunque lenta, llegaría. Un día, Daniela observó desde la ventana a su madre susurrándole al caballo. Una mueca de desprecio absoluto se dibujó en su rostro. Salió al porche como un vendaval y le arrebató la escoba de las manos a Eulalia. «¿Ahora te ha dado por hablar con las bestias? Además de inútil, loca», le gritó, su voz cargada de veneno. «Métete a la casa ahora mismo. Das vergüenza. ¿Qué va a pensar la gente, Que la vieja Eulalia perdió el juicio».
Empujó a su madre hacia adentro con brusquedad, cerrando la puerta y dejándola en la penumbra de la casa, mientras afuera Relámpago pateaba el suelo con impaciencia, sus hollares resoplando como si sintiera la injusticia en el aire. Esa noche, encerrada en la soledad de su cuarto, la oración de Eulalia fue diferente. Ya no solo pedía por el alma de su hija, sino que también agradecía por el consuelo que había encontrado. Señor mío, San Judas Tadeo, gracias por enviarme a ese ángel de 4 patas, susurró frente a su altar. Él me da la fuerza que ya no tengo. Te pido que lo cuides y lo protejas, y te ruego, una vez más, que no te olvides de mi Daniela. Ella no es mala, señor, solo está herida. Su corazón es un nudo de espinas que no sabe cómo deshacer. Por favor, ayúdala, te lo ruego con toda mi alma. Esta plegaria demostraba la increíble pureza de su espíritu, una capacidad de amar y perdonar que trascendía su propia agonía. Y al otro lado de la pared, en el terreno baldío, el narrador omnisciente nos permite saber que Relámpago no se había movido. Permanecía bajo la luz de la luna, con las orejas erguidas, atento a los sonidos de la casa. No era un simple animal guiado por el instinto. Dentro de él residía una intención, una misión divina que aún no se había revelado. Percibía la vibración del sufrimiento de Eulalia y la energía oscura y volátil de Daniela. El caballo era un instrumento celestial, una fuerza de la naturaleza contenida, esperando pacientemente el momento exacto, la señal del cielo para intervenir. Era una bomba de tiempo divina, un milagro en espera, y su paciencia estaba a punto de llegar a su fin. Así, el escenario estaba listo para la confrontación final. Eulalia, debilitada físicamente pero espiritualmente fortalecida por su fe, y su silencioso guardián equino, seguía resistiendo. Daniela, por su parte, se hundía cada vez más en el abismo de su propia amargura, y su crueldad, como una olla a presión, estaba a punto de estallar de la forma más terrible. El aire en San Felipe se sentía pesado, cargado de una tensión que presagiaba una tormenta. Algo estaba a punto de romperse para siempre. Hemos visto hasta ahora la profundidad del sufrimiento de una madre y la crueldad de una hija. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que una persona que ha sufrido tanto como Daniela tiene alguna justificación para su maldad? Déjanos tu comentario abajo. Queremos leer lo que piensas sobre el complejo límite entre el dolor y la crueldad. Aquel día, el calor en San Felipe era particularmente opresivo. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el pueblo, obligando a sus habitantes a buscar refugio en la sombra y sumiendo las calles en una quietud casi fantasmal. Dentro de la casa de Daniela, la atmósfera era aún más sofocante, cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. En un gesto inusual, quizás un vestigio de la persona que fue, Daniela había decidido cocinar una olla grande de frijoles charros. El aroma a tocino, chorizo y cilantro llenaba cada rincón, un perfume delicioso y extraño en una casa acostumbrada al olor de la escasez. Para Eulalia, cuyo estómago llevaba horas rugiendo, ese aroma era una tortura y una tentación, un recordatorio brutal de todo lo que le era negado a diario. Daniela, tras probar el guiso con una cucharada, emitió un gruñido de satisfacción. Con la displicencia de una reina dirigiéndose a su sierva, le ordenó a su madre: «Quita esa olla de la lumbre y ponla en la mesa, pero con cuidado. No vayas a hacer una de tus estupideces». La olla de barro era pesada y su superficie quemaba. Eulalia se acercó al fogón, sus manos ya temblorosas no solo por la debilidad de sus 80 años, sino por el hambre que la hacía sentir mareada. Envolvió las asas con unos trapos viejos y, haciendo acopio de todas sus fuerzas, levantó la pesada carga. Cada paso desde el fogón hasta la mesa era un calvario. El peso parecía multiplicarse y sus brazos gritaban de esfuerzo. Y entonces
Sucedió lo inevitable. A solo unos pasos de la mesa, un temblor más violento recorrió sus brazos. Sus dedos, entumecidos y débiles, perdieron su agarre por una fracción de segundo. Fue suficiente. La olla de barro se inclinó, se deslizó de entre los trapos y se precipitó hacia el suelo. El estruendo del barro al hacerse añicos fue como un disparo en el silencio de la casa. Los frijoles, la única comida decente en semanas, se desparramaron por el suelo en un charco humeante y desordenado. El vapor se elevó, llevando consigo el aroma del desperdicio y la catástrofe. Eulalia se quedó paralizada, mirando el desastre con los ojos desorbitados, sabiendo instintivamente que acababa de firmar su sentencia. Por un instante eterno no hubo ningún sonido. Daniela, que había observado toda la escena, permaneció inmóvil. Su rostro, habitualmente contraído por el rencor, pasó por una transformación aterradora. El color desapareció de sus mejillas, sus labios se convirtieron en una línea fina y blanca, y sus ojos se encendieron con una furia que parecía venir de las mismas entrañas del infierno. El desperdicio de la comida, el símbolo de su esfuerzo y de su pobreza, fue el detonante que hizo estallar la represa de odio que contenía. El silencio se rompió con un grito gutural, un rugido de rabia animal que no parecía humano y que prometía una violencia sin precedentes. La bestia que habitaba en Daniela había sido finalmente liberada. ¡Mi comida!, bramó, y la palabra resonó contra las paredes desnudas. «¡Maldita seas, vieja inútil! ¡Mira lo que has hecho!». Se abalanzó sobre Eulalia y la agarró del brazo con una fuerza que desmentía su complexión. Las uñas de Daniela se hundieron en la piel frágil de su madre como garras. Eulalia soltó un gemido de dolor y miedo, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Daniela comenzó a arrastrarla por el suelo de la cocina, sin importarle los frijoles calientes que manchaban sus ropas. «Te quejas de tus manos, dices que ya no te sirven. Pues yo te voy a enseñar una lección que no olvidarás jamás, te lo juro por mi vida». Eulalia intentaba suplicar, balbuceando palabras de perdón que se perdían en el torbellino de la furia de su hija. Pero Daniela no escuchaba. La arrastró con violencia hacia el fogón, donde el comal de hierro fundido, sobre el que había calentado tortillas hacía apenas unos minutos, seguía brillando con un calor rojizo y letal. En la mente de Daniela, todo su dolor, toda su frustración, se canalizó hacia un solo punto: las manos de su madre. Esas manos que la habían acunado de niña, ahora, en su visión distorsionada, eran el origen de todas sus desgracias, un símbolo de la vejez y la inutilidad que tanto temía y despreciaba. Eran el enemigo que debía ser castigado y erradicado. «Si no sirven para sostener, entonces servirán para sentir», gritó con el rostro desfigurado por la ira. Con un movimiento brutal, la inmovilizó contra la estructura de adobe del fogón. Eulalia, aterrorizada, intentó zafarse, pero no tenía la fuerza de una hormiga contra un elefante. Vio la intención en los ojos de su hija un segundo antes de que sucediera. Con una frialdad espeluznante, Daniela tomó las dos manos de su madre y, venciendo su débil resistencia, las estampó con toda su fuerza sobre la superficie al rojo vivo del comal. El tiempo pareció congelarse en ese instante de crueldad absoluta, un acto tan monstruoso que desafiaba toda comprensión humana. Un grito desgarrador, inhumano, fue arrancado desde lo más profundo del ser de Eulalia. Fue un sonido de agonía pura, el chillido de un alma siendo torturada que pareció hacer vibrar los cimientos de la casa. El olor a piel quemada, un olor nauseabundo y penetrante, invadió la cocina al instante, mezclándose con el aroma de los frijoles derramados. Fue solo un segundo, quizás dos, pero en ese breve lapso, una vida de sufrimiento se concentró en sus manos.
El dolor era un fuego líquido que le recorría los brazos, un infierno personal que la consumía por completo. Daniela, como si el grito de su madre la hubiera despertado de un trance, la soltó bruscamente. Eulalia se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo, acurrucada sobre sí misma, meciéndose de un lado a otro en un vano intento de escapar del dolor insoportable. Llevó sus manos destrozadas a su pecho sin atreverse a mirarlas, mientras los sollozos convulsionaban su frágil cuerpo. El shock y la agonía eran tan intensos que apenas podía respirar. Daniela la observaba desde arriba, jadeando, con los ojos todavía desorbitados por la furia. Pero ahora, una nueva emoción comenzaba a filtrarse en su mirada. Una pizca de horror, como si no pudiera creer del todo lo que acababa de hacer. La casa quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por los gemidos ahogados de la anciana. En ese momento, tirada en el suelo sucio, rodeada por el desastre de la comida y el hedor de su propia carne quemada, algo dentro de Eulalia se rindió. No fue su fe, sino su legendaria paciencia, su capacidad de soportar en silencio. El dolor físico era tan extremo que rompió todas las barreras de su resistencia. Lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas y sudor. Sus ojos, normalmente serenos, eran ahora dos abismos de desesperación. Miró al techo de lámina como si pudiera ver a través de él, como si pudiera interpelar directamente al mismo creador del universo. Y por primera vez en su vida, su oración no fue un susurro, fue un clamor. «Dios mío, Padre Santo, basta ya», gritó con la voz rota, pero cargada con la fuerza de una vida entera de sufrimiento contenido. «Ya no puedo más, ¿acaso no me ves? ¿No escuchas mi ruego? Si de verdad estás ahí en el cielo, te exijo una señal. Te suplico que me envíes un ángel, un guardián, lo que sea. No me dejes morir así, sola y torturada. Señor, protégeme ahora». Cada palabra era un latigazo, una mezcla de súplica y desafío lanzada al infinito. Era el grito de guerra de un alma que había llegado a su límite absoluto. Un ultimátum a la fe que había profesado durante toda su vida. El silencio que siguió a su grito fue aún más pesado que el anterior. El aire se quedó quieto, denso, cargado de una electricidad palpable. Daniela, que había empezado a retroceder, se detuvo, como si también estuviera esperando una respuesta. Pero no hubo truenos ni luces celestiales. Por un segundo, pareció que el grito de Eulalia se había perdido en la inmensidad de un cielo sordo y vacío. La desesperanza amenazó con engullirla por completo, pero la respuesta no vendría del cielo, sino de la tierra. Comenzó como una vibración sorda, casi imperceptible, que pronto se convirtió en un retumbar rítmico y poderoso, un sonido que se acercaba a una velocidad vertiginosa, el galope inconfundible de un caballo. Afuera, bajo el sol implacable, Relámpago se había transformado. Ya no era el observador paciente. Al escuchar el grito de agonía de Eulalia, algo primordial se activó dentro de él. Sus músculos se tensaron como cables de acero, sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían con una llama de furia justiciera. Levantó su cabeza hacia el cielo y emitió un relincho que rasgó el aire. No fue un sonido animal. Fue una trompeta de guerra, un decreto divino, un sonido tan potente y cargado de autoridad que hizo que los vidrios de las ventanas cercanas vibraran y que los perros de todo el barrio aullaran de sumisión. Todo San Felipe escuchó ese llamado y sintió un escalofrío inexplicable. Sin dudarlo un instante, cargó. Su objetivo era la frágil cerca que los separaba de la casa. No la saltó, la aniquiló. El sonido de los postes de Midonsip, madera partiéndose como cerillas, y del alambre de púas rompiéndose con chasquidos secos, fue brutal. Aterrizó en el patio de la casa, levantando una nube de polvo, una aparición de poder y furia contenida.
No se detuvo a reconocer el terreno. Su mirada estaba fija en la puerta de la cocina, el origen del dolor de su protegida. Con la velocidad de un rayo, cruzó el pequeño patio y, sin disminuir la marcha, se irguió sobre sus patas traseras, convirtiéndose en una estatua de poder equino. El impacto fue cataclísmico. Sus dos cascos delanteros golpearon la vieja puerta de madera con la fuerza de un ariete. La madera, debilitada por años de sol y abandono, explotó hacia adentro, desprendiéndose de sus goznes en una lluvia de astillas. La puerta voló por los aires y se estrelló contra la pared opuesta de la cocina, llevándose consigo platos y ollas en su trayectoria. Por un momento, el marco de la puerta quedó vacío, silueteando la figura imponente del caballo contra la luz cegadora. Del exterior, el polvo y el sol se arremolinaban a su alrededor, dándole el aspecto de un ser mítico, un centauro vengador emergido de una leyenda. Relámpago entró en la cocina. El sonido de sus cascos de hierro sobre las baldosas de cerámica era antinatural, ominoso, como los pasos de un juez entrando en la sala del tribunal. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la penumbra y localizaron la escena. Eulalia en el suelo, llorando, y Daniela, de pie junto a ella, paralizada por el terror más absoluto que jamás había conocido. El caballo ignoró por completo a la mujer que sufría en el suelo. Todo su ser, toda su formidable presencia se centró en la agresora. Bajó la cabeza, resopló con fuerza por los hollares y fijó su mirada inteligente y acusadora directamente en los ojos de Daniela. Avanzó con una lentitud deliberada. Cada paso era una sentencia. Daniela, petrificada, no podía moverse, no podía gritar. Estaba atrapada en la mirada de aquel ser que parecía leerle el alma y juzgar cada uno de sus pecados. Pero Relámpago no la atacó. Hizo algo mucho más profundo y aterrador. Pasó a su lado, tan cerca que su pelaje rozó su brazo y se interpuso físicamente entre ella y Eulalia. Se paró sobre el cuerpo acurrucado de la anciana, formando un escudo viviente con su propio cuerpo. Luego giró lentamente su poderosa cabeza y miró a Daniela por encima de su hombro, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. La protección divina había llegado y el tiempo de la impunidad había terminado. La escena quedó congelada en una estampa surrealista. La madre herida, la hija aterrorizada y el caballo justiciero, un guardián silencioso y formidable que había respondido al llamado de la fe. Este no era un simple animal. Era la encarnación de una fuerza superior, la respuesta visible a una oración desesperada. El milagro se había manifestado no como una luz celestial, sino con el sonido de cascos y la furia de un protector inesperado. Nos gustaría que reflexionaras sobre esto. ¿De qué formas inesperadas crees que la ayuda o las señales divinas pueden presentarse en nuestras vidas? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer tus pensamientos sobre los misteriosos caminos de la fe. Para Daniela, la irrupción del caballo no fue simplemente un evento sorprendente, fue el colapso total de su realidad. Congelada en el sitio, con los ojos desorbitados por el terror, no veía a un simple animal. Veía una fuerza de la naturaleza, un juez implacable enviado desde 1901, un plano que no podía comprender. Los ojos de Relámpago no eran los de una bestia, eran dos espejos oscuros que le devolvían el reflejo del monstruo en el que se había convertido. En su mirada vio cada acto de crueldad, cada palabra venenosa, cada gesto de desprecio. Sintió como si el animal estuviera hurgando en los rincones más podridos de su alma, exponiendo la amargura y el odio que la habían consumido por completo. Era un juicio silencioso, más aterrador que cualquier grito o amenaza. El mundo que había construido a base de resentimiento y excusas se hizo añicos en un instante. El relincho que había sacudido el pueblo
no fue nada comparado con la fractura que se produjo dentro de su psique. Todas las justificaciones que había erigido para su comportamiento, el abandono de su esposo, la pobreza, la carga de su madre, se desvanecieron como el humo. De repente, despojada de sus defensas, se vio a sí misma con una claridad brutal y nauseabunda. Vio a la mujer llena de ira, a la hija cruel, a la torturadora. La imagen era tan espantosa, tan insoportable, que su mente no pudo resistirla. El odio, que por años había proyectado hacia afuera, se volvió violentamente hacia adentro. Fue entonces, en medio de su parálisis, que sus ojos se posaron realmente en su madre. Ya no la vio como un bulto, como el origen de sus problemas, sino que la vio de verdad. Una ancianita diminuta, hecha un ovillo en el suelo sucio, temblando de dolor y sollozando en silencio. Y vio sus manos, vio la piel enrojecida y ampollada, el daño irreparable que ella misma había infligido momentos antes. La enormidad de su acto la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aire. El sonido de los gemidos de su madre se convirtió en un taladro que perforaba su conciencia. No había excusas, no había justificación, solo la cruda y monstruosa realidad de lo que había hecho. Sus piernas, incapaces de sostener el peso de su recién descubierta culpa, cedieron. Se desplomó sobre sus rodillas con un ruido sordo, el impacto contra el suelo de baldosas apenas registrado. Un sollozo seco y áspero escapó de su garganta, el primer sonido vulnerable que emitía en más de una década. Y luego vino el diluvio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas calientes de vergüenza, de autodesprecio, de un arrepentimiento tan profundo y doloroso que sentía que la partía en dos. Lloró con la desesperación de un alma condenada, no por el miedo al caballo, sino por el horror de enfrentarse a su propia maldad. Era el llanto de un corazón de piedra que finalmente se había quebrado. Durante todo este colapso emocional, Relámpago no se movió ni un centímetro. Permaneció como una estatua de granito, un guardián impasible que separaba a la víctima del verdugo. Su calma era tan aterradora como su furia inicial. Observó el derrumbe de Daniela con una inteligencia fría y distante, sin mostrar compasión ni satisfacción. Su misión no era castigar, sino proteger y forzar una revelación. Se quedaría allí, como un pilar de la justicia divina, hasta que estuviera absolutamente seguro de que la oscuridad en el corazón de Daniela se había rendido, no ante él, sino ante la luz de su propia conciencia. Su presencia era la garantía de que el ciclo de abuso en esa casa había terminado para siempre. Mientras tanto, el estruendo del relincho y el estallido de la puerta habían arrancado a San Felipe de su letargo. Las puertas se abrieron con cautela, las cabezas se asomaron por las ventanas. El sonido había sido demasiado violento, demasiado extraño para ser ignorado. ¿Qué fue eso, por Dios santo?, se preguntaban unos a otros. La curiosidad, más fuerte que el miedo al sol del mediodía, comenzó a sacar a la gente de sus casas. Se congregaron en pequeños grupos en la calle polvorienta, susurrando, señalando hacia la casa de Daniela, de donde ahora emanaba un silencio aún más preocupante que el ruido que lo precedió. Notaron la cerca rota y el rastro de un animal grande, y el misterio se hizo más profundo. Doña Elodia, la tendera de la esquina, una mujer robusta y de gran corazón, fue la primera en sentir que no podía quedarse de brazos cruzados. El miedo que siempre le había tenido a Daniela fue reemplazado por un terror mucho mayor por la seguridad de Eulalia. Se hizo la señal de la cruz y le dijo a su hijo mayor, un muchacho fuerte: «Ándale, mijo, vamos a ver. La viejita nos necesita. Algo muy malo pasó ahí dentro». Sus palabras actuaron como un catalizador y lentamente el grupo
De vecinos comenzó a moverse, avanzando con una mezcla de temor y determinación hacia la casa de la tragedia, transformándose de espectadores pasivos en una comunidad dispuesta a intervenir. El padre Miguel, que estaba en la casa parroquial revisando los libros de bautismo, también escuchó la conmoción. El relincho le sonó casi apocalíptico y un mal presentimiento le oprimió el pecho. Se puso la sotana a toda prisa y corrió hacia el lugar, encontrando a la multitud ya reunida frente a la casa. «¡Abran paso, por favor! ¡Déjenme ver!», pidió, abriéndose camino entre la gente. Su corazón dio un vuelco al ver la cerca destrozada y la puerta de la cocina hecha astillas. Temiendo lo peor, se asomó por el hueco y lo que vio lo dejó sin aliento. Una escena que jamás olvidaría mientras viviera. La imagen que se presentó ante sus ojos y los de los vecinos más audaces era una que desafiaba toda lógica. Dentro de la cocina, en medio del desorden de frijoles y madera rota, un majestuoso caballo castaño montaba guardia sobre el cuerpo inmóvil de Eulalia, y a unos metros de distancia Daniela estaba de rodillas, convulsionándose en un llanto de absoluta desolación. La escena era tan extraña y poderosa que todos se quedaron mudos, sintiendo que estaban presenciando algo sagrado y terrible a la vez. Era un cuadro viviente de pecado, sufrimiento y milagrosa intervención. Una estampa bíblica materializada en la cocina más pobre del pueblo. El asombro inicial rápidamente dio paso a la acción. La visión de Eulalia, tan frágil e indefensa en el suelo, encendió una chispa de furia protectora en los corazones de los vecinos, especialmente en las mujeres. Doña Elodia, seguida de cerca por otras dos vecinas, dejó a un lado su miedo y entró con decisión en la cocina. El sentimiento de culpa colectiva por haber ignorado el sufrimiento de la anciana durante tanto tiempo, ahora las impulsaba a actuar. Ya no eran simples espectadoras, eran una fuerza comunitaria, unidas por la vergüenza y el deseo de reparar su negligencia. Se acercaron a Eulalia, susurrándole palabras de consuelo y cariño. Relámpago las observó acercarse, sus orejas moviéndose para captar cada sonido, sus músculos aún tensos. Sin embargo, pareció percibir la bondad en sus intenciones, la ausencia de amenaza. Dio un paso cauteloso hacia un lado, sin dejar de vigilar a Daniela, pero permitiendo que las mujeres accedieran a Eulalia. Fue entonces cuando vieron de cerca sus manos. Un grito ahogado de horror escapó de los labios de doña Elodia. Las quemaduras eran terribles, la piel ampollada y ennegrecida. La verdad, en toda su crudeza, quedó expuesta. El abuso no habían sido solo gritos y mala comida. Había sido una tortura. En ese instante, cualquier atisbo de compasión por Daniela se evaporó y fue reemplazado por una fría indignación. El padre Miguel, recuperado del shock inicial, asumió el control de la situación caótica. «Rápido, llamen al doctor Morales y al sargento Ramírez», ordenó con voz firme. «Con cuidado, levanten a Eulalia y llévenla a mi casa, allí estará segura». Luego, con el rostro endurecido por una tristeza severa, se acercó a Daniela. Ella seguía en el suelo, incapaz de levantar la mirada, balbuceando frases incoherentes de arrepentimiento. «Daniela», dijo el padre con voz grave, «levántate. Tienes que responder por tus actos, no solo ante Dios, sino también ante los hombres». Su voz no era condenatoria, sino la de un pastor que debe guiar a una oveja perdida, incluso si es a través del valle de la justicia terrenal. La llegada del sargento Ramírez, el único policía del pueblo, y del doctor oficializó el evento. El sargento, un hombre acostumbrado a lidiar con borrachos y disputas de tierras, quedó visiblemente impactado por la escena y la gravedad de las heridas de Eulalia. Ayudó a Daniela a ponerse de pie. Ella se movía como una autómata, sin ofrecer la más mínima resistencia, con la mirada perdida en el vacío. Su arrogancia y su agresividad se habían
desintegrado por completo, dejando solo el cascarón de una mujer rota. Su humillación pública frente a todas las personas cuyo respeto nunca tuvo, pero cuya indiferencia daba por sentada, era absoluta y devastadora. Con una delicadeza infinita, dos hombres del pueblo levantaron a Eulalia en brazos para sacarla de aquella casa de horrores. Mientras cruzaba el umbral destrozado hacia la luz del sol, abrió los ojos por un momento. Su mirada se cruzó con la de su hija, que estaba siendo sostenida por el sargento. No había odio en los ojos de Eulalia, ni siquiera reproche. Solo había un dolor profundo, una tristeza insondable que parecía abarcarlo todo. El sufrimiento de ambas, la tragedia de una vida. Ese fugaz intercambio de miradas fue más elocuente que cualquier palabra. Un adiós a la relación que una vez tuvieron y un presagio del largo camino que tenían por delante. El doctor Morales atendió las manos de Eulalia en la frescura de la casa parroquial, su rostro sombrío mientras limpiaba y vendaba las graves quemaduras. «Esto tardará mucho en sanar, si es que sana del todo», murmuró con preocupación. Mientras tanto, la comunidad, que durante años había mantenido una distancia prudente, ahora se volcaba en atenciones. Le trajeron caldos, agua fresca, mantas limpias. Se sentaron a su lado en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia. En cuestión de una hora, Eulalia había pasado de ser la anciana más solitaria del pueblo a estar bajo la protección y el cuidado de a todos. La intervención de Relámpago no solo la había salvado a ella, sino que también había despertado la conciencia dormida de San Felipe. El camino de Daniela hacia la pequeña comandancia del pueblo fue su propio vía crucis. Escoltada por el sargento, tuvo que pasar entre dos filas de sus vecinos. Nadie le gritó, nadie la insultó. El silencio era mucho peor. Los rostros que la miraban no reflejaban odio, sino una mezcla de desprecio, lástima y una profunda decepción. Eran los rostros de las personas a las que nunca había saludado, a las que había mirado por encima del hombro, y ahora, en su momento más bajo, eran los testigos de su ignominia. Cada paso era una tortura, cada mirada un clavo en el ataúd de su orgullo. Este paseo de la vergüenza fue el verdadero comienzo de su sentencia, mucho antes de que un juez dictara la suya. Días después, mientras Eulalia convalecía en casa de doña Elodia, rodeada de cuidados, el padre Miguel fue a visitarla. Se sentó a su lado y, con delicadeza, le explicó la situación legal de su hija. «Enfrenta cargos muy serios, Eulalia. El pueblo entero está indignado. La fiscalía quiere pedir una pena de cárcel, pero quieren saber qué es lo que tú deseas. Tu testimonio será decisivo». El sacerdote esperaba una petición de justicia, quizás incluso de castigo, pero la respuesta de Eulalia, pronunciada con una voz débil pero firme, lo dejó profundamente conmovido y lleno de admiración por la fortaleza espiritual de aquella mujer. Con sus manos cuidadosamente vendadas reposando sobre su regazo, Eulalia miró al sacerdote con sus ojos serenos, que ya habían recuperado parte de su brillo. «Padre, mi hija ya tuvo su juicio», dijo suavemente. «El juicio de Dios llegó a mi cocina montado en un caballo, y ese fue más rápido y más justo que el de cualquier hombre. Yo no quiero venganza, eso solo envenenaría lo poco que me queda de vida. Yo la perdono». Hizo una pausa y una lágrima rodó por su mejilla. «Lo único que quiero, lo único por lo que rezo ahora, es que su alma sane, que encuentre la paz que nunca ha tenido». Las palabras de perdón de su madre le fueron comunicadas a Daniela en la soledad de su celda. Al escucharlas, algo que todavía quedaba endurecido dentro de ella terminó de romperse. El amor incondicional que había rechazado y despreciado durante tantos años se convirtió en el golpe de gracia que demolió los últimos vestigios de su amargura. Era un perdón que no merecía, y precisamente por eso
fue lo que finalmente la abrió a la posibilidad de una verdadera transformación. Lloró de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, sino de una catarsis purificadora, el primer paso en un camino de redención que sabía que sería largo y doloroso. Daniela aceptó su castigo legal sin protestar, varios meses de servicio comunitario y un largo periodo de libertad condicional. Pero su verdadera penitencia comenzó bajo la tutela del padre Miguel. Empezó barriendo los suelos de la iglesia y limpiando los bancos, tareas humildes que la obligaban a doblegar su orgullo. Con el tiempo, el sacerdote la animó a ayudar en el comedor parroquial y más tarde a visitar y cuidar a otros ancianos del pueblo que estaban solos y desamparados. En el acto de cuidar a otros, de aliviar la soledad que ella misma había infligido a su madre, Daniela comenzó lentamente a sanar su propia alma y a buscar la redención por el terrible pecado que había cometido. El perdón es una de las fuerzas más poderosas del universo, pero también una de las más difíciles de otorgar. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que hay actos que son imperdonables? ¿O consideras que toda persona, sin importar lo que haya hecho, merece la oportunidad del perdón? Déjanos tu valiosa reflexión en los comentarios. Los meses que siguieron al terrible suceso fueron como un bálsamo para el alma de Eulalia. Acogida en el hogar de doña Elodia, fue tratada no como una carga, sino como una matriarca venerada. Por primera vez en más de una década, sus días no estaban marcados por el miedo y la humillación, sino por el sonido de las risas de los nietos de Elodia, por el aroma del café recién hecho por la mañana y por la simple paz de sentarse en el patio a sentir el sol sin temor. La comunidad entera se había convertido en su familia extendida, asegurándose de que nunca más le faltara comida, compañía o una palabra de aliento. Eulalia floreció en este ambiente de amor, y aunque su cuerpo seguía siendo frágil, su espíritu recuperó una vitalidad que todos creían perdida para siempre. La curación de sus manos fue un proceso largo y doloroso, pero también estuvo rodeado de un aura de misterio. El doctor Morales había sido pesimista, prediciendo que las quemaduras de tercer grado le dejarían las manos prácticamente inútiles, como dos trozos de cuero rígido y sin sensibilidad. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban y las vendas eran retiradas, algo asombroso se hizo evidente. Las cicatrices eran profundas, plateadas, y cubrían casi toda la superficie de sus palmas y dorsos, pero en lugar de rigidez, sus manos conservaban una flexibilidad sorprendente. Y más extraño aún, las cicatrices no estaban frías y muertas. A menudo irradiaban un calor suave y constante, como si una brasa mansa ardiera perpetuamente bajo la piel nueva. El primer indicio de que algo milagroso residía en esas manos ocurrió una noche de tormenta. El nieto más pequeño de Elodia, un niño de apenas 4 años llamado Tadeo, ardía en fiebre. Los remedios caseros no funcionaban y el doctor no podía llegar al pueblo por la crecida del río. Desesperada, Elodia acudió a Eulalia. «Ruega por él, por favor», le suplicó con lágrimas en los ojos. «Pídele a Dios que le quite esta calentura». Eulalia, movida por un instinto que no comprendía del todo, se sentó al lado de la cama del niño y en lugar de solo rezar, posó sus manos marcadas sobre la frente ardiente del pequeño. No hubo luz ni sonido, solo un gesto de amor puro. Lo que sucedió a continuación se contaría en susurros durante años. En el momento en que las manos de Eulalia tocaron al niño, un suspiro de alivio escapó de los labios del pequeño Tadeo. El calor que emanaba de las cicatrices de la anciana pareció absorber la fiebre, una transferencia de energía tan sutil como profunda. En cuestión de minutos, la temperatura del niño comenzó a bajar visiblemente. La agitación febril cesó y se sumió en un sueño tranquilo y reparador. Al amanecer,
La fiebre había desaparecido por completo. Doña Elodia y su familia, atónitos y agradecidos, no tenían dudas. Las manos que fueron quemadas por el odio habían sido consagradas por Dios como un instrumento de su misericordia. Mientras Eulalia se convertía en un símbolo de la gracia divina, Daniela iniciaba su propio y arduo camino de expiación. Su servicio comunitario en la parroquia era un ejercicio diario de humildad. Pasaba las horas de rodillas, fregando los suelos de piedra, o con los dedos doloridos de tanto remendar las sotanas viejas del padre Miguel. Al principio, cada tarea era una tortura, un recordatorio constante de su caída en desgracia. Realizaba el trabajo de forma mecánica, con la cabeza gacha, impulsada únicamente por el peso aplastante de su culpa. Evitaba el contacto visual con la gente del pueblo, sintiendo sus miradas como brasas sobre su piel, y se refugiaba en un silencio casi monástico. El punto de inflexión en su redención llegó en la forma de don Anselmo, un anciano viudo y solitario que el padre Miguel le pidió que cuidara. Don Anselmo era un hombre amargado y gruñón que descargaba sus frustraciones en quienquiera que tuviera cerca. Desde el primer día la trató con desprecio, llamándola inútil y quejándose de todo lo que hacía. Eran las mismas palabras, el mismo veneno que ella había escupido sobre su madre durante años. La primera vez que él le gritó, Daniela sintió el impulso de responder con la misma ira, pero algo la detuvo. En el rostro enfadado del anciano, vio un reflejo de su propia soledad y dolor. Por primera vez en su vida, en lugar de reaccionar con rabia, sintió una punzada de empatía. Comprendió que la crueldad de don Anselmo, como la suya, nacía de una herida profunda, de la amargura de sentirse abandonado por la vida. En lugar de enfrentarlo, simplemente soportó sus gritos en silencio. Y al día siguiente volvió con un caldo caliente y una paciencia que no sabía que poseía. Continuó cuidándolo día tras día, absorbiendo su ira y respondiendo con una amabilidad constante y silenciosa. En el acto de cuidar al reflejo de su propio pecado, Daniela comenzó a desatar los nudos de espinas que rodeaban su corazón. El padre Miguel observaba este lento proceso de transformación con una esperanza cautelosa. Veía cómo la dureza en el rostro de Daniela se iba suavizando, cómo su mirada, antes fría y desafiante, adquiría una profundidad melancólica y compasiva. Ya no estaba simplemente cumpliendo una sentencia, estaba librando una batalla interna por su alma. El trabajo forzado se había convertido en una vocación, una forma de honrar a la madre a la que no podía acercarse, sirviendo a otros que, como ella, habían sido olvidados. Su redención no fue un evento milagroso y repentino, sino una construcción lenta y dolorosa, ladrillo a ladrillo, a través de actos de servicio y autonegación. ¿Y qué fue de Relámpago, el catalizador de todo este cambio? El caballo nunca se fue. Permaneció en el terreno baldío contiguo a la casa, pero su estatus en el pueblo cambió para siempre. Dejó de ser un animal semisalvaje para convertirse en una leyenda viviente, el guardián de San Felipe. La gente, llena de un respeto reverencial, se aseguró de que nunca más le faltara nada. Le construyeron un pequeño pesebre para protegerlo del sol y la lluvia, y cada día aparecían ofrendas, cubetas de agua fresca y limpia, las manzanas más rojas del mercado y fardos del mejor heno. Tocar su pelaje se consideraba una bendición. Su presencia transformó el espíritu del pueblo. Se convirtió en el protector no oficial de San Felipe, un símbolo tangible de que Dios velaba por ellos. Los niños jugaban cerca de él sin temor alguno, y las madres juraban que sus risas eran más alegres cuando el caballo estaba cerca. La gente comenzó a contar historias de cómo, en noches de tormenta, su relincho parecía calmar los vientos, o cómo su sola presencia ahuyentaba a los coyotes que merodeaban los gallineros.
Relámpago era más que un caballo, era un ancla, un recordatorio constante del milagro que habían presenciado y de la responsabilidad que ahora sentían los unos por los otros. La historia de Eulalia, Daniela y el caballo se tejió en el tapiz de la memoria colectiva de San Felipe. Se convirtió en la leyenda que los abuelos contaban a sus nietos en las noches frescas, una parábola sobre las terribles consecuencias del odio y el poder redentor del perdón. Pero más que eso, fue una lección que caló hondo en la conciencia de la comunidad. El horror de lo que le sucedió a Eulalia y la vergüenza de su propia inacción los despertó de su letargo. La gente comenzó a estar más atenta, a preocuparse genuinamente por sus vecinos, especialmente por los más vulnerables. La indiferencia fue reemplazada por la compasión. El milagro no solo había salvado un alma, había sanado a un pueblo entero. Eulalia vivió sus últimos años rodeada de un amor y un respeto que nunca había conocido. La noticia de sus manos sanadoras se extendió de forma discreta por la región. Personas de pueblos cercanos acudían a ella, no buscando curas espectaculares, sino el consuelo de su bendición. Le pedían que posara sus manos cicatrizadas sobre sus frentes o sobre sus corazones afligidos, y todos afirmaban sentir una paz inmensa, un calor que aliviaba el alma. Eulalia nunca se atribuyó ningún poder. No soy yo, es la fe, decía con su sonrisa humilde. Estas manos son solo un recordatorio de que Dios puede sacar la más bella de las flores del más sucio, de los lodos. Años más tarde, cuando Eulalia finalmente falleció en paz, dormida en su cama a la edad de 85 años, todo el pueblo de San Felipe se vistió de luto. Sintieron que habían perdido a su santa. Para asegurarse de que su historia y el milagro que la salvó nunca fueran olvidados, la comunidad, liderada por un anciano Padre Miguel y con el apoyo de una Daniela silenciosa y completamente transformada, decidió erigir un monumento perdurable. Recolectaron fondos y encargaron una pequeña placa de bronce para ser colocada en el interior de la iglesia, el corazón del pueblo. La ceremonia de instalación de la placa fue un evento solemne y profundamente emotivo. Toda la comunidad se reunió en la pequeña iglesia. No hubo discursos largos, solo oraciones sentidas y algunas lágrimas. La placa fue colocada en una pared lateral, junto a la pila de agua bendita, para que todos los que entraran pudieran verla y recordar. Desde la puerta, observando la escena con una calma majestuosa, se encontraba Relámpago, quien había sido llevado hasta allí como el invitado de honor. Su presencia silenciosa era el sello final, la conexión viviente con el evento que ahora se inmortalizaba en metal. Y allí permanece hasta el día de hoy, esa pequeña placa de bronce pulida por las manos de incontables fieles a lo largo de los años. Si alguna vez visitas el pequeño pueblo de San Felipe de las Almas, ahora rebautizado por sus habitantes como San Felipe del Milagro, podrás leer la inscripción. Con letras sencillas pero llenas de significado dice: en memoria del milagro de Eulalia y Relámpago, prueba de que la fe siempre envía un protector y de que las heridas más profundas, marcadas por el hombre, pueden ser convertidas por Dios en una fuente de sanación para todos. Es el testamento final de una historia que transformó el odio en redención y las cicatrices en un canal de la gracia divina. Y así, con la imagen de esa placa de bronce brillando en la penumbra de una iglesia de pueblo, termina nuestra historia, pero el eco de sus lecciones resuena mucho más allá de las fronteras de San Felipe, llegando hasta ti, que nos escuchas en este preciso instante. Esta narración nos deja una pregunta fundamental flotando en el aire, una pregunta que ahora te hago directamente. ¿Cuántas veces, en medio de nuestras propias tormentas, hemos sentido que nuestro sufrimiento es invisible, que nuestras oraciones se pierden en un cielo vacío?
La vida de Eulalia es un poderoso recordatorio de que la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la convicción de que no sufrimos solos. Su milagro nos enseña que las respuestas de Dios no siempre llegan como un trueno o una visión celestial. A veces llegan con el sonido de cascos, con la mano extendida de un vecino o con una fuerza interior que no sabíamos que poseíamos. Te invito a que por un momento reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuál es el relámpago que quizás está esperando una señal tuya para intervenir? ¿A qué guardián silencioso, enviado para protegerte, has estado ignorando por estar demasiado concentrado en el ruido de tu dolor? A menudo, los milagros más grandes se disfrazan de pequeñas coincidencias. Una llamada telefónica justo en el momento necesario, una palabra de aliento de un extraño, la lealtad de una mascota que nos mira con amor incondicional. La historia de hoy es un llamado a abrir los ojos del alma, a estar atentos a esas manifestaciones de la gracia divina en lo cotidiano. Porque te aseguramos que están ahí, en los detalles más simples, esperando pacientemente a ser reconocidas como lo que realmente son. Mensajes de un poder superior que nos dice: no estás solo, estoy contigo. Esta crónica también es un testimonio sobre la fuerza transformadora del perdón. El acto de Eulalia de perdonar a su hija no borró el pasado ni la eximió de su responsabilidad, pero sí tuvo el poder de romper las cadenas que las ataban a ambas al ciclo del odio. Al perdonar, Eulalia se liberó a sí misma del veneno del rencor, y al mismo tiempo le entregó a Daniela la única llave que podría abrir la puerta de su redención. Piensa en ello. ¿Qué cargas de rencor estás llevando sobre tus hombros? ¿A quién necesitas perdonar? No porque esa persona lo merezca, sino porque tu propia alma merece encontrar la paz. Tal vez hoy, inspirado por la inmensa gracia de Eulalia, sea el día perfecto para soltar ese peso y dar el primer paso para sanar esas heridas. Creemos firmemente que cada vida es un testimonio y que los milagros grandes y pequeños nos rodean. Por eso nos gustaría que este espacio de comentarios se convirtiera en un gran mural de esperanza. Si has vivido o presenciado un momento en tu vida que desafió la lógica, un acto de protección inesperado o una señal que te devolvió la fe cuando estabas a punto de perderla, te pedimos de corazón que la compartas. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para navegar su propia oscuridad. Leamos nuestras experiencias, inspirémonos mutuamente y construyamos juntos una comunidad donde la fe se fortalezca a través del poder de nuestros testimonios compartidos. Demostremos al mundo que la esperanza es un fuego que, cuando se junta, se vuelve imparable. Si este relato ha conmovido tu corazón y ha sembrado una semilla de esperanza en tu espíritu, te pedimos que nos ayudes a que este mensaje llegue a más personas. La forma más poderosa de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal y, muy importante, activando esa campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que preparamos para ti, cada una con el propósito de tocar el alma. Dale un me gusta a este video como una señal de que crees en el poder del amor y la redención, y compártelo con tus seres queridos, especialmente con aquellos que puedan estar necesitando un recordatorio de que los milagros todavía existen. Gracias por habernos acompañado en este viaje emocional. Que la paz y la certeza de que nunca caminas solo te acompañen siempre.